Mis amigos, ¿cómo están? Bien. Ayer en la tarde, cuando llegué de mi laburo, desafortunadamente me enteré del fallecimiento del maestro Fernando Botero. Esa es una de las noticias que uno nunca quiere recibir, por lo menos a nivel personal. Y pues la verdad tenía preparado otra cosa para hacer de video y todo esto, pero pues realmente esta noticia hace que todo cambie. El charlemos de el maestro Fernando Botero, el colombiano más universal del que se tenga noticia. Y cuando hablo de universal no estoy hablando de alguien con el prestigio así negativo, de tanto empresario de alto riesgo que ha existido en esta tierra, ni tampoco un escritor, o un ciclista, o un futbolista, sino de un pintor que pues realmente lo único que hizo fue retratar lo que era la vida como tal. El maestro Botero nació en el año 32, en 1932, en Medellín, y pues realmente estuvo muy poco tiempo recibiendo o estudiando eh, arte, sino que él comenzó a pintar desde muy pequeño, empezó a dibujar sus dibujos, sus bocetos, y poco a poco empezó a desarrollar su propio estilo. Ya en una edad madura es cuando él se decanta debido a la influencia cuando visitó Italia y vivió en la ciudad de Florencia. Se decantó por el Renacimiento, fue una cosa que a él le fascinó y pues sobre todo pues viendo varias entrevistas y varias cosas, él tenía mucha fascinación por Piero de la Francesca, uno de los primeros pintores del Renacimiento italiano. Cabe notar que el Renacimiento pues es una época que prácticamente es regresar al humanismo, salir un poco de la influencia de la iglesia y más que todo se creó otra vez la figura del mecenas clásico. En este caso pues en esa época, por allá en el siglo XV, en la familia Médicis, quienes eran los soberanos de la ciudad de Florencia. Toda esta cosa le fascinó a Fernando Botero y notó que Piero de la Francesca le encantaba dibujar y hacer sus obras con volumen. Entonces, pues, como mal les dicen acá, digámoslo así, que sus dibujos son de gorditos, ¿sí? A él le gustó mucho eso y comenzó a experimentar eso hasta que empezó ya a consolidar su estilo, que en algunas esferas no sé si eso será un halago, será una ofensa, pero le llamaron boterismo. Esto hace que pues él se vuelva una figura destacadísima de la pintura, porque todos los pintores en esa época se estaban decantando por el muralismo mexicano, de Alfaro Siqueiros, de Rivera, que pues sí, era, no se puede negar, es un estilo buenísimo, pero que en Colombia no encontró mucho eco y más que todo se trató de buscar otro tipo de pintura. Sin embargo, pues también está una huella de obras abstractas, ya con otros pintores, pero él siguió adelante con este estilo. Más adelante, pues él ya se convierte en una figura bastante prominente y pues es una persona que le gusta mucho todo este cuento de la bohemia intelectual y toda esta cosa, entonces amiguísimo de gente, sobre todo de este grupo literario de Barranquilla llamada La Cueva, que pues eso fue una cosa muy importante. Sin embargo, es importante saber estas cosas, pero a mí me parece que Fernando Botero, el mayor aporte que hace son dos cosas fundamentales. La primera, que el tipo, hasta ahora se sabe que el tipo fue un filántropo impresionante.
Él se la pasaba ayudando a muchísima gente y pues lo hacía de manera anónima, pagando becas, haciendo donaciones, etcétera, etcétera. Y la segunda, pues que él realmente fue lo que se llama un artista artista, ¿sí? Que pues se encargó como de como ir en contra, en contracorriente y sobre todo denunciar hechos sociales y políticos de una manera muy dramática, ¿sí? Sus pinturas reflejaban una cantidad de cosas una cantidad de cosas que le dolían de Colombia, a pesar de que él vivía siempre en Pietrasanta, allá en un pueblo italiano. Eh, Otra cosa que pues lo marcó a él desafortunadamente fue que su hijo se vio involucrado por allá en el proceso 8000, en el gobierno de Ernesto Samper, con una cuestión ahí de dineros oscuros, de financiación de campaña, y él se vio pues salpicado en eso y pues de lo que he podido saber, padre e hijo dejaron de hablarse durante 4 años por ese hecho. Esto hizo pues que, digamos que el Fernando Botero, el pintor, el maestro Botero, como que empezara, digamos, a tomar cierta distancia, pero es como esas mamás abnegadas que realmente hacen lo que sea por sus hijos, sobre todo los descarriados. Y ese fue el papel que hizo Fernando Botero. Creo que él era un padre resignado a que sus hijos fuesen casi que unos parias, ¿sí? Y no sus hijos biológicos, sino sus hijos colombianos o sus hermanos colombianos, porque siempre estuvo, como mencioné anteriormente, con el hecho de que tenía que ayudar con plata, ayudar con becas, ayudar de alguna u otra forma, pero sobre todo a mí me llamó mucho la atención y he visitado varias veces este museo, que pues al Banco de la República le donó una cantidad de obras de grandes autores, de grandes pintores, que era su colección personal. Y podría valer varios millones de dólares y el man llegó simplemente y toma estas 40 pinturas y dáselas al pueblo para que o exhíbalas o haga algo, pero esto tiene que estar para Colombia. Y así es, el Museo Botero es uno de los más hermosos a mi concepto de Bogotá, porque pues es obligatorio verlo. Eh, Esa es una de las grandes cosas. Entonces, pues, aparte de todo, comienza ya en los años 70 a experimentar hacer esculturas, esculturas grandísimas en metal, y empieza a mostrarlas en diferentes lugares del mundo, en lugares muy conocidos, en la Quinta Avenida, en los Campos Elíseos, no sé, en diferentes lugares. Y sobre todo en el Parque de Berrío, en la ciudad de Medellín, pues exhibió varias obras y pues la gente estaba fascinada y sintió tanta emoción que simplemente las donó, dijo, esto es para ustedes, cójanlas y pues es algo maravilloso. Cuando hablo de que es un artista en el sentido completo, es que precisamente pues para mí un artista tiene que ser alguien que está poniendo el dedo en la llaga con respecto a la situación social de su país o de su entorno. Y eso fue lo que hizo el maestro siempre. Retrató de una manera tremenda eventos como la violencia en Colombia, como la muerte de Pablo Escobar, como las matanzas de muchos de esas masacres terribles que ocurren en varios pueblos y que ocurrieron sobre todo en el Magdalena Medio. Esto pues fue algo que a mí personalmente me impactó muchísimo el ver ese tipo de cosas. Y otra cosa, digamos que el batacazo final fue cuando hizo su serie sobre Abu Ghraib, esa cárcel en Afganistán donde supuestamente agarraban a estos terroristas y los Marines de Estados Unidos los sometían a unos vejámenes terribles. Esta noticia se filtró, salieron imágenes
Y con base en esas imágenes, el maestro Botero hizo varias obras y pues fue una cosa terrible de cómo el artista tiene esa facilidad de ser prácticamente un francotirador de las cosas sucias que tiene su entorno y la sociedad. Eso fue lo que más pues más me impactó a mí. También, pues el saber, el hecho de que pues tuviera esa influencia del Renacimiento italiano, pues también a mí me encanta este tema del Renacimiento. Y pues ver todas esas cosas, pues creo que sencillamente es una evocación, eh, pues de todo esto que pues es fascinante. Y pues a sus 91 años él estaba lúcido según lo que he visto en algunas cosas, en algunas partes. Él ya estaba, él seguía trabajando, inclusive estaba experimentando con una de las técnicas más difíciles, que es la acuarela, que si usted se equivoca, pues eh, prácticamente no sirve y le toca volver a empezar de ceros. Es algo maravilloso, yo creo que eh, por eso digo que es el colombiano más universal, porque resulta que era tan universal que donde más dolió la muerte del maestro Botero fue fuera de las fronteras de Colombia, y pues nosotros sencillamente vinimos a llorarlo y nos dimos cuenta de su obra demasiado tarde, ya cuando él muere. Para mí, pues el maestro, junto con Enrique Grau, con el maestro Obregón y con otras figuras, fue algo, una influencia muy fuerte y me deja pues recuerdos muy bonitos. Durante muchos años, y esto como anécdota personal, eh, el Servicio Postal Colombiano sacó una eh, estampilla y que llegó a un sobre a mí, a mis manos, y prácticamente era un hombre a caballo. Era una obra del maestro Botero. Y la recorté con mucho cuidado del sobre. Recorté el sobre y me quedé con la estampilla. Y la guardé durante muchos años en mi billetera. Ese era el recuerdo que yo tenía siempre del maestro Botero. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Cualquier cosita, cualquier comentario acá a través de esta cajita. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Yo los contestaré todos. Por favor, cuídense muchísimo su salud física, su salud mental. Y desde este rincón, el más fuerte, el más grande de todos los Hakunas Matatas. Chao.